En esta oportunidad, el congresista Marco Aranda, quien preside además la comisión, es quien nos dará las palabras de bienvenida, a quien le doy la palabra. Muy buenas tardes, gracias por estar presentes, un gusto siempre regresar a las aulas, a las instalaciones de la Universidad Católica. Efectivamente, el tema es de la mayor importancia en el país. Se presentó como iniciativa legislativa al inicio de la nueva acción congresal el año pasado, es el proyecto de ley 005. Nos alegra que el IDEPUC esté haciendo esta labor de trabajo jurídico, además de un compromiso institucional y desde el derecho con los temas más acuciantes de este país en la construcción y el reconocimiento de un Estado pluricultural, plurinacional, y en ese sentido creemos que es importante que se inicie un debate sobre la importancia de la consulta previa legislativa. Sabemos que ha habido un gran avance, lamentablemente, como muchas de las cosas buenas de este país, doloroso, porque fue recién a partir de los sucesos de Bagua que se pudo tomar en serio la necesidad de contar con una ley de consulta legislativa, a pesar de que existía ya el marco internacional del convenio 169 de la OIT, y sin duda reiterados pedidos no solo de los pueblos indígenas, sino también de sectores intelectuales, pensantes del país, y además estos compromisos que no se querían cumplir desde el Estado peruano, en realidad por un tema muy claro, ¿no? No era falta de voluntad política, no era simplemente ignorar el tema, sino la forma como se ha organizado la sociedad y la economía, que prevé que la Amazonía sigue siendo territorio sin gente, que mira todavía el territorio solo como lugar de extracción de recursos naturales, y por tanto los derechos de los pueblos indígenas no solo son postergables, sino simplemente son vistos, como además lo expresaron varios funcionarios públicos de alto nivel, incluido el propio presidente de la República en su momento. Daría la impresión que la existencia de los pueblos indígenas más bien son un obstáculo para el desarrollo del país, ¿no? Y por tanto, el ignorarlos o el considerar que no debieran tener el derecho a la consulta, en realidad estaba asociada a las hondas heridas de nuestro país, en el que el tema no es solo que no tuvieran derecho a la consulta, sino desde una cierta mirada del desarrollo centrado básicamente en crecimiento económico infinito, centrado en el tema de los recursos naturales sin mayor sostenibilidad y, por cierto, carente de una lógica pluricultural, ha llevado a que se les pueda negar su solo hecho de existir, ¿no? Y entonces sé que esas palabras suenan duro, pero no fue solamente falta de voluntad política. En realidad fue parte de las hondas heridas de este país, de la negación del otro, ¿no? El tema de no considerarlos como, me atrevería a decir incluso como sujeto de derecho. Pueden sonar palabras muy duras, pero creo que se ve confirmada por la manera en este siglo de que hayan tenido que ocurrir sucesos tan lamentables como los de Bagua para que tuviera recién lugar el tema de la ley de consulta previa, o que, por ejemplo, vamos a llegar a la segunda independencia, hemos pasado 500 años de historia colonial, y sin embargo para la titulación de tierras indígenas no hay quienes se levanten a defender el tema de la tramitología, para decir no les pongamos obstáculos para el reconocimiento de la titularidad de sus territorios, por ejemplo. Sin embargo, las cosas han avanzado. Creo que si podíamos vivir de espaldas a los pueblos indígenas,
pensando que los procesos de urbanización acelerada que vive el país nos hacen ser un país menos rural y por tanto descampesinizado, desruralizado. Ahora podemos entender que todavía tienen una existencia vigorosa las comunidades campesinas, que tienen una existencia vigorosa, presente, y probablemente si no son arrebatadas en sus territorios, probablemente con mayor viabilidad de poder sortear los problemas que vivimos ahora todos con los temas de cambio climático, etcétera, si es que reconocemos, si es que respetamos sus derechos. En ese sentido, quisiera una vez más agradecer al IDEPUC y el ser anfitriones y además panelistas en esta actividad, a los miembros de la Comisión de Asesoría de la Comisión de Pueblos Indígenas, Amazónicos, Afroperuanos y Medio Ambiente, y de manera particular también al doctor Javier La Rosa, con quien venimos trabajando en el despacho congresal, y de manera particular en este proyecto de ley, como también en otros, como el tema de coordinación de justicia intercultural, o en otros que de alguna manera también tienen que ver con esto. Esperemos que mañana entre a debate en el Pleno del Congreso la ley de consulta, la ley de cambio climático, que tiene en uno de sus articulados también que ver con el tema de consulta, ¿no? Hemos buscado que en la ley de cambio climático se reconozca el derecho de consulta en materias el derecho de participación, que no es exactamente el derecho a consulta, queríamos que estuviera como tal. Nos hubiera gustado, por ejemplo, que la ley de cambio climático, que tiene que ver con el destino de la Amazonía, también de los Andes, en general del país, hubiera tenido un componente incluso mucho más importante y hubiera sido, dado que también afecta a pueblos indígenas, también motivo de consulta. Esperamos que el proyecto de ley 005 pueda abrirse paso. En realidad este evento busca que comencemos a tener en diversos espacios un debate nacional sobre la consulta previa legislativa. Para eso el despacho y la comisión reciben de manera asidua, frecuente, sistemática, legítima, reconocida a las organizaciones de los pueblos indígenas, con quienes hay además una mesa técnica, y se ha aprobado ya al inicio de mi gestión como presidente de la comisión la agenda legislativa indígena de la comisión. En los próximos días estaremos aprobando con los pueblos afroperuanos la agenda legislativa de los pueblos afroperuanos, y uno de los elementos de la agenda legislativa indígena que hemos asumido en la Comisión del Congreso tiene que ver justamente con el tema de ayudar a profundizar y a desarrollar el tema de la consulta previa, esta vez extendido, como lo veremos en el evento que tiene lugar, extendido a la consulta previa legislativa en aquellas leyes que el Congreso deba dar y que tienen que ver con afectaciones directas a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas. En realidad estamos proponiendo, con el proyecto de ley 005, un mecanismo de reforma del reglamento del Congreso para que efectivamente el Congreso pueda someter leyes que afecten a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas a consulta previa. En ese sentido, saludar la presencia de ustedes una vez más y augurar que podamos tener un buen momento de intercambio, de profundización. Muchas gracias. Bueno, gracias, congresista, por el inicio del evento. Como bien lo señala, desde la Comisión de Pueblos Andinos venimos trabajando el tema de consulta previa legislativa, y justamente una primera etapa es la etapa comunicacional, por lo cual que es más bien una fase de difusión de lo que es la consulta previa legislativa, ¿no? El equipo de comunicaciones de la Comisión de Pueblos ha elaborado el video que justamente pasamos a presentarlo en este foro, y posteriormente se pasará a la presentación de el asesor Javier La Rosa, ¿no?
Han pasado 22 años desde que el Perú asumió el compromiso de consultar a los pueblos indígenas o originarios, tal como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrita por nuestro país. Si bien el Ejecutivo, responsable de llevar este proceso, ha sido lento y hasta a veces cerrado en la aplicación de ese derecho, ha logrado tener algunos aciertos. Pese a existir tantos proyectos de ley que promueven procesos de consulta previa, estos aún no se han concretado. La falta de un proceso de consulta desde el Congreso ha generado incluso que muchos proyectos se paralicen, llevándonos a una situación de convulsión social. El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas o originarios es el derecho de ellos a ser consultados antes de que se dicten las leyes que puedan vulnerar sus derechos colectivos, su derecho a la identidad cultural, al territorio y a la autonomía en su desarrollo. ¿Qué propone el proyecto de ley 005-2016? Esta norma propone incorporar las etapas de consulta previa en el proceso legislativo, sobre todo en los casos en los que los proyectos de ley puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas o originarios, logrando que sean consultados y a fin de llegar a acuerdos en beneficio de todos y de todas. El proyecto de ley 005 es uno de los primeros proyectos presentados en este Congreso. Busca complementar el marco normativo en materia de consulta previa, planteando la modificación de los artículos 70, 73, 75, 77 y 78 del Reglamento del Congreso de la República. ¿Qué normas deben ser consultadas? ¿En qué momento se hará la consulta previa? Se dará entre la primera y segunda votación, es decir, una vez aprobado el dictamen en comisión, este se somete a primera votación en el Pleno del Congreso, a fin de obtener un proceso de consulta transparente y participativa. Luego, deberá someterse a una segunda votación en el Parlamento Nacional. Si bien es cierto, las condiciones para una consulta previa legislativa ya están dadas, hace falta mucha voluntad y compromiso para lograrlo. Lo que toca es la presentación de los alcances del proyecto de ley 005-2016, que está a cargo del asesor parlamentario, que es asesor principal del congresista Marco Arana, Javier La Rosa. Él es abogado de esta casa de estudios, además es profesor también de esta casa de estudios y, bueno, representa en este caso al despacho que promociona un poco este proyecto de ley, ¿no? Creo que no. Después de haber visto el video, me parece que el video puede opacar cualquier presentación que uno haga en PPT. Pero en principio, bueno, quiero agradecer a IDEPUC, a representantes del Ministerio de Cultura aquí presentes y al público asistente por la posibilidad de estar acá con ustedes conversando sobre un tema no muy, digamos, popular, no muy masivo, ¿no? Es un tema muy especializado que tiene que ver con un sector importante en el país, pero que tradicionalmente ha estado marginado, históricamente marginado. Miren, yo lo que quiero es, porque el video lo ha adelantado, no, mejor dejamos ahí. El video lo ha adelantado, es un poco entrar a justificar por qué la necesidad del tema. Pareciera obvia la razón, ¿no? Hay un convenio internacional, el convenio 169 de la OIT, hay una ley de consulta previa. Sin embargo, creo que hay otra razón, digamos, implícita, pero tal vez más potente. Y lo digo en el siguiente contexto. En la mañana tuve la oportunidad de estar en un evento del Ministerio de Cultura, ¿no? Algunas personas que estuvieron allí ahora están acá, y me asaltaba la siguiente reflexión, porque era un evento de análisis comparado sobre la experiencia de consulta previa en Colombia y qué lecciones se podían sacar para Perú, ¿no? Colombia es un país donde el tema de la consulta previa ha tenido mucho desarrollo, hay mucha experiencia allí. Y un tema que se señalaba era cómo en Colombia no hay ley de consulta previa, lo que han habido son normas reglamentarias y sin embargo
el desarrollo que hay es enorme, ¿no? Hay un montón de consultas previas que se hacen de medidas administrativas como de medidas legislativas. Y se resaltaba ahí el peso que tiene en Colombia la jurisprudencia, es decir, las decisiones judiciales. Los jueces, las decisiones que hacen, van marcando como la pauta para poder decir por acá es que hay que trabajar o cómo es que tiene que regularse algún tema. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué en Perú no tenemos eso? ¿No? Porque aquí en el Perú hemos tenido necesidad de hacer una ley el año 2011, a pesar que el convenio suscrito por el Perú está vigente desde el año 1995, si mal no recuerdo. Y esa es una reflexión que viene a colación a propósito de lo que vamos a debatir hoy día, ¿no? Porque en el Perú sí hubo necesidad de hacer una ley. O sea, en el Perú no bastaba decir ya existe el convenio 169 de la OIT y es suficiente, ¿ya? Porque lamentablemente para muchos jueces, para muchos operadores, funcionarios públicos, si no había un texto escrito que regulara de forma casi reglamentaria cómo tenía que hacerse este procedimiento, no se implementaba. Y por eso es que en el 2011 se tuvo que aprobar una ley, tuvo que ocurrir los sucesos de Bagua, lamentables de Bagua, pero en el 2011 se tuvo que aprobar una ley. Y la ley ya tiene 6 años. Y uno diría, bueno, ya tenemos ley, ya luego se hizo un reglamento el año siguiente, el 2012, y eso también debiera funcionar para el Congreso, ¿no? Porque si uno mira la ley habla de que la consulta previa es para medidas administrativas y legislativas. Y sin embargo, han pasado 6 años ya de la ley, de vigencia de la ley, y en el Congreso no se ha producido ninguna modificación interna para adecuar, digamos, el procedimiento de aprobación de una ley a lo que establece, digamos, el mecanismo de consulta previa. No ha habido ninguna movida en ese sentido. Alguien podría decir, pero entonces lo que pasa es que no ha habido necesidad. Bueno, pero si uno revisa las normas aprobadas en estos 6 años, es cierto, no ha habido una norma que de manera directa, digamos, que no recuerdo al menos, haya regulado, digamos, derechos de los pueblos indígenas, pero sí de manera indirecta, varias de ellas, o aspectos o capítulos importantes dentro de normas generales que sí tenían que ver con pueblos indígenas. Una muy conocida y que tuvo mucha trascendencia fue la ley 30230, que fue más conocida como el paquetazo ambiental, ¿no? Pero que no solamente era un tema ambiental, sino que tenía que ver con derechos territoriales, afectaba. Había disposiciones que tenían que ver con comunidades, tanto campesinas como nativas. O sea, sí han habido ese tipo de disposiciones y no ha sido la única, ¿no? Ahora mismo en el Congreso se viene discutiendo un proyecto de ley, todavía el número que tiene es el número del proyecto de ley 1718, que es un proyecto de ley que afectaría también a pueblos indígenas. Y se están aprobando una serie de normas que tienen que ver con construcción de carreteras, tienen que ver con líneas de transmisión que, por ejemplo, van a llegar hasta Iquitos, ¿no? Y que si bien son proyectos declarativos, ¿ya?, sí afectan o afectarían a pueblos indígenas. Eso viene pasando en el Congreso, ¿no? Y entonces no pasa por la cabeza de buena parte de los legisladores, no de todos, pero sí de un buen sector, que eso tiene que transcurrir por consulta previa. Entonces hay un tema que tarde o temprano es una fuente de conflictos. O sea, omitir la consulta previa es, de algún modo, crear las condiciones para que más adelante haya un estallido de un conflicto social. Y eso es algo que debiera ser una razón suficiente, esa sola, para poder decir esto tiene que atenderse y tiene que aprobarse esta modificación en el Congreso, ¿no? De más, o sea, sin siquiera mencionar que hay un mandato internacional, que hay un mandato legal de la misma ley de consulta previa, ¿no?
Entonces, hay una serie de razones que nos llevan a sostener que el actual procedimiento que hay en el Congreso no contempla este mecanismo, y hay que hacerlo. Esto que debería ser una suerte de casi sentido común o verdad de perogrullo, sin embargo, no es así asumido, ¿ya? Y por eso, el año 2016 se presentó el proyecto de ley, ¿no? Este proyecto 05 que se ha mencionado, que era un proyecto además que, para ser exactos con los derechos de autor, no es que en ese momento recién se estuviera construyendo el proyecto de ley o diseñando el proyecto de ley. Era un proyecto de ley que recogía, además, todo un trabajo que se había llevado a cabo en periodos legislativos anteriores. O sea, en el 2013, para no redundar o no detenerme mucho en esto, el 2013 se logró aprobar un dictamen sobre consulta previa legislativa en la Comisión de Pueblos. Y es bien interesante porque en esa época, en la Comisión de Pueblos, quien dirigía o presidía la Comisión de Pueblos eran congresistas de Fuerza Popular, o sea, para decirlo, congresistas fujimoristas. Y se logró aprobar eso en el 2013. Entonces, fue un dictamen además que tuvo el apoyo de las organizaciones involucradas, me refiero a organizaciones indígenas, entonces tenía mucha legitimidad, mucha fuerza. Esa propuesta lamentablemente quedó allí a nivel de comisiones, se aprobó en la comisión y no llegó al pleno. Intentó debatirse en algún momento, pero no hubo la fuerza suficiente, y una vez acabado ese periodo legislativo, bueno, todo eso se envía al archivo, ¿no? Entonces, con este nuevo Congreso que empezó en julio del 2016, se dijo, vamos a retomar eso. Y si ya es un proyecto que había sido perfeccionado a nivel de dictamen, que tenía legitimidad, había que recogerlo, ¿no? Y esa es la versión actual del proyecto 05. Entonces, en teoría es un proyecto muy sencillo, porque es una modificación del reglamento, y que lo que hace es señalar en qué etapa de la creación de una ley tiene que hacerse la consulta previa. Y para decirlo de manera sencilla, lo que plantea el proyecto es que un proyecto de ley, una vez ingresado a una comisión, en este caso a la Comisión de Pueblos, y es dictaminado, queda expedito para ir al Pleno, a ser debatido en el Pleno, donde están los 130 congresistas. Lo que dice el proyecto es, se vota el dictamen, se hace una primera votación, y luego de la primera votación no se pasa a la segunda votación, o no se le exonera de primera votación, sino dice, un momento, no se va a hacer esta votación, sino que aquí se va a hacer la consulta previa. El proyecto dice, ese será el momento, el lugar en el cual se hace la consulta. Está pensado de ese modo. ¿Por qué? Porque de algún modo un dictamen que ya tiene una votación, tiene una primera votación, tiene ya la legitimidad para poder ser llevada a la comunidad, al pueblo indígena interesado, y pueda ser sometido a consulta. La idea es que esto permita recoger allí el mismo procedimiento previsto actualmente en la ley de consulta. No se trata de crear algo nuevo, sino una vez que se lleva a la consulta, se sigue las etapas previstas en la ley actual de consulta previa. Puede haber acuerdo, puede no haber acuerdo. Si hay acuerdo, ese acuerdo es vinculante, obviamente. Está pensado en ese sentido de una manera muy sencilla. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene? ¿Cuáles son los problemas que se presentan? De algún modo, de manera tanto formal como informal, lo que sabemos que puede pasar es que haya una resistencia de parte de los congresistas, porque ellos dicen, a ver, nosotros los congresistas, una de las características, una de las garantías de nuestra función, una de las prerrogativas, para ser más exactos, es que no tenemos un mandato imperativo a la hora de nuestra votación. O sea, nosotros podemos votar como querramos y no debemos justificación a nadie. Nadie nos puede reclamar por la forma como votamos, salvo cada 5 años nuestros electores, ¿no? Después no tenemos por qué rendir cuenta. Por lo tanto, dicen ellos, si una medida se somete a consulta y hay acuerdo,
Y cuando eso regresa al Pleno para la segunda votación, un congresista podría decir, yo no me siento vinculado con ese acuerdo. ¿Por qué? Porque a mí nadie me dice cómo votar, pues. Y ellos dicen, por lo tanto, si yo quiero puedo cambiar el acuerdo, pues. Eso es uno de los puntos críticos que hay en el debate y que de algún modo, cuando esto pase de algún modo a la comisión y luego más adelante en el Pleno, va a resurgir, ¿no? Se va a plantear eso, ¿no? ¿Qué se puede responder frente a eso? ¿Qué se le podría decir a los congresistas, a sus asesores que dicen mandato no imperativo? Ahí lo que se le podría decir, señores, está bien, ustedes tienen esa prerrogativa además establecida en la Constitución, pero como toda norma, como todo principio establecido en la Constitución, tiene que ser leída, pues, de manera integral, ¿no? De manera sistemática. Uno no puede hacer interpretaciones aisladas de las normas porque las puede vaciar de contenido. Esa prerrogativa de un congresista tiene que ser leída a la vez de manera concordada, de manera, de algún modo, sistematizada, con un mandato internacional que tiene el Estado peruano, vía el convenio 169 de la OIT, que dice que una vez que haya un acuerdo producto de la consulta previa, ese acuerdo es vinculante y tiene que ser respetado. Eso es parte del debate y está por resolverse. El segundo aspecto que se puede y critica de este proyecto de ley es el momento en que se hace la consulta previa. Como yo les decía hace un momento, el proyecto lo que dice es, la consulta previa se hace cuando el proyecto de ley ya llegó al Pleno, cuando ya es dictamen, cuando ya tuvo una primera votación. Hay quienes dicen no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser allí? La consulta previa tiene que hacerse antes. Y ese antes, hay un grupo que dice tiene que hacerse cuando está en la comisión. Cuando ha sido dictaminado en la comisión, ahí se tiene que llevar a la consulta previa, antes de que vaya al Pleno. De tal modo que la comisión regresa con ese dictamen que ha sido consultado y corrige, mejora el texto y recién después de eso va al Pleno. Pero hay un segundo grupo que dice, no, ni siquiera allí, un momentito. La comisión no debería todavía pronunciarse. Lo que tiene que ser sometido a consulta previa es el proyecto de ley. O sea, una vez que ingresa el proyecto de ley por mesa de parte, digamos, en el Congreso, ese proyecto de ley tiene que ser sometido a consulta. Y después de eso, recién la comisión empezará su estudio y lo dictaminará. A mi modo de ver, esa es la posición todavía más extrema, ¿no? Creo que en este último caso, a mi modo de ver, no es sostenible, digamos, esta tesis, porque un proyecto de ley, digamos, en principio es una iniciativa de un congresista, no recoge el consenso del grupo que sería el de la comisión, ¿no? Creo que no tiene mucha fuerza, digamos, porque de algún modo, no representa a la colectividad, que es cuando un proyecto de ley es aprobado a nivel de comisión. Entonces, creo que eso es algo que lo debilita, ¿no? Yo creo que sería más sensato aceptar que, bueno, en todo caso, que el proyecto de ley sea dictaminado, y una vez que es dictaminado, que se supone que recoge el acuerdo del grupo, recién eso pueda pasar por consulta previa. Entonces, estas son las críticas más fuertes que hay sobre el tema. De algún modo, nosotros estamos embarcados en la tesis de que hay que hacer una reforma del reglamento, ¿no? Hace unos días una persona vinculada a la presidencia del Congreso nos decía, ustedes han debido optar por otra fórmula, que es hacer una ley especial, que no sea reforma del Congreso. Y nos ponía el ejemplo y nos decía,
así como hay la Ley de Participación Ciudadana, esta Ley 26.300, ¿no? La Ley de Participación Ciudadana es aquella que establece la posibilidad de que cualquier ciudadano, vía recojo de firmas, reuniendo un número determinado de firmas, pueda presentar un proyecto de ley. Y hay un procedimiento en esta Ley de Participación Ciudadana, ¿ya? Entonces, lo que nos decía era, ustedes han debido hacer una cosa así, crear una ley especial, ¿no? Esa es una cosa novedosa que nos han dicho. Hemos estado dándole vuelta a la idea, nos ratificamos en que la mejor manera tendría que ser vía reforma del reglamento, ¿ya? Porque creemos que eso tiene, la reforma del reglamento, de algún modo lo que te plantea en el debate es la discusión de lo que es el estatuto parlamentario. O sea, el estatuto parlamentario, que ese reglamento es la norma que convoca, que congrega a los congresistas, y es a ese nivel donde se tiene que hacer la reforma para poder incorporar la consulta previa, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay que debatir, porque ese es el núcleo duro, en buena cuenta, de la esencia de la función parlamentaria. Y si la consulta previa no está incorporada a ese nivel, yo me temo que va a estar debilitada, ¿ya? Y eso creo que no es lo que se quiere, ¿no? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que todavía es una propuesta que va a ser materia de, digamos, de mucho debate, ¿no? Pero necesitamos abrirlo. O sea, si esto no arranca, digamos, esto puede quedar como ha pasado con muchas normas en el Perú que son letra muerta, ¿no? Que pueden pasar los años y no se implementa. En la práctica es digamos, un incumplimiento de derechos, ¿no? Entonces, en esa medida, eventos como este y otros que seguro que se harán, creo que pueden ayudar a que, digamos, el Congreso cumpla con una obligación que tiene pendiente, ¿no? Esto no es, de algún modo, un favor a nadie, no se trata de que uno quiere quedar bien aquí con los pueblos indígenas. Acá hay una omisión del legislador, ¿ya? Que, dadas las características, esta idiosincrasia y cultura que hay en el país, tiene que ser regulada, regimentada de manera expresa, de algún modo, ¿no? El proyecto de ley está en esa orientación, ¿no? Bueno, eso era lo que quería yo exponer, ¿no? Para efectos de poder explicar la razón de ser de este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. De hecho, quisiera agradecer al congresista y justamente a Javier la presentación y también la exposición sobre el proyecto de ley 005-2016. Antes de dar inicio a la ronda del panel y la ronda de comentarios, me gustaría hacer algunas precisiones respecto a la primera parte del evento, quizá un poco para hacer el juego de enlace entre la primera fase y esta segunda fase, que es ya más bien los comentarios a la ley, al proyecto de ley 005-2016, ¿no? Y es la necesidad de una ley de consulta previa legislativa, enmarcado y rescatando además dos cosas que se han dicho previamente, ¿no? El hecho de por qué justamente requerimos en el Perú, pese a que tenemos el convenio 169, una norma, y esto vincularlo quizá a lo que dijo el congresista Marco Arana, respecto a que no solamente es una falta de voluntad política, sino la falta de reconocimiento del otro. Y esto es muy importante en tanto cuando hablamos de derechos de pueblos indígenas, no estamos hablando de tolerancia, sino de reconocimiento de derechos. Y es justamente por ello la importancia de la consulta previa como espacio, no solo de diálogo, sino también un espacio en el cual se va a debatir, se va a dialogar respecto a derechos colectivos, ¿no? Y en el que se reconoce además esos derechos colectivos y el Estado asume la responsabilidad de ser garante de estos derechos. Entonces, me gustaría, primero presentar a nuestro panel. Nos acompaña en esta oportunidad Gustavo Zambrano Chávez. Él es abogado de esta casa de estudios, profesor además del curso de Antropología Jurídica y de Derecho de Pueblos Indígenas de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, y además es investigador principal del IDEPUC.
También tenemos en la mesa a Joana Liz Vega, ella es coordinadora legal del coordinadora legal de la Dirección de Consulta Previa del Viceministerio de Interculturalidad, abogada de profesión también de esta casa de estudios, y nos acompaña el secretario técnico, el doctor John Pérez, secretario técnico de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y quien es además experto en Derecho Parlamentario. Me gustaría dar inicio a esta ronda, bueno, primero a Gustavo, que es quien representa un poco la visión desde el mundo académico y de la investigación, a fin de que nos pueda dar sus precisiones sobre los alcances de esta norma. Muy buenas tardes con todos y todas. Agradecer por su disposición y poder estar aquí. Yo no quiero extenderme mucho, pero sí quiero plantear algunas ideas centrales que me parecen importantes para efectos del debate que, como bien se ha señalado, se está dando inicio y que esperamos llegue a buen puerto, todos los que estamos involucrados en estos temas. No quiero repetir lo que ya Javier nos ha mencionado. Imagino que aquí los representantes funcionarios de tanto del sector ejecutivo como del Poder Legislativo van a enfatizar más, pero sí quisiera dar algunas ideas centrales. La primera de ellas es que este es un tema que ya se ha venido trabajando de diversos lados. ¿A qué me refiero? Cuando tuve la oportunidad de estar presente en las mesas de diálogo, luego del conflicto de Baua, ya hace ya bastante tiempo atrás, conversábamos sobre esto, ¿no? Conversábamos sobre la necesidad de tener una propuesta en materia de ley de consulta previa, pero no se veía con claridad todavía cómo se iba a iniciar este tema en materia de las labores del Poder Ejecutivo. Luego, cuando estuvimos involucrados, de la reglamentación de la ley de consulta previa, allá en su momento, se pensaba más en términos de grandes proyectos, se pensaba en términos de medidas administrativas, se pensaba en términos de el impacto de la minería, etcétera, etcétera, ¿no? Y con los años lo que ha venido sucediendo es encontrar respuestas en la práctica de cómo implementar procesos de consulta previa, que ya aquí Joana Liz me imagino que mencionará. Pero el Congreso se ha quedado un poco a la expectativa, ¿no? Un poco se ha quedado sin claridad, a pesar de los esfuerzos que ya en las legislaturas anteriores esto haya podido avanzar. ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque creo que tiene que ver con no solamente el cumplimiento de obligaciones que tiene el Estado peruano en materia de derechos de los pueblos indígenas, sino también tiene que ver con una serie de temas pendientes que ya en la labor congresal empiezan a generar preocupación. Es decir, hay una serie de temáticas, hay una serie de materias en materia de pueblos indígenas que el Congreso de la República tiene pendiente, y que tiene pendiente justamente porque no se cuenta con un procedimiento de materia de consulta previa. Y creo que eso es algo que hay que señalar enfáticamente, ¿no? En la legislatura anterior, estoy hablando de antes de este nuevo Congreso, es cierto que la Comisión de Pueblos estaba presidida por congresistas de Fuerza Popular. ¿Se llamaba Fuerza Popular en esos años? ¿Ya? Sí, ¿no? Que cambien el nombre. Pero solo se aprobaron, si no me equivoco, 3 dictámenes. Y eso yo recuerdo porque hicimos una investigación en el instituto de todo el trabajo congresal que tuvo la Comisión de Pueblos durante 5 años. Solo se llegaron a aprobar 3 dictámenes en materia de pueblos indígenas, de los cuales, si no mal me equivoco, solo uno se convierte en ley, que tiene que ser con el reconocimiento de una zona de biosfera como de importancia para la humanidad, ¿no? Pero de ahí no se hizo nada más, y hay que señalarlo así. Esos son cifras, son hechos, son realidades. Entonces eso sí es importante tomar en consideración, porque creo que una comisión como la que tenemos acá actualmente trabajando tiene un pendiente, ¿no?, y un pasivo que lamentablemente se ha venido arrastrando de ese momento, ¿no? Y creo que sí es importante tomar en consideración que, si bien es cierto, habían esos esfuerzos, ahora estamos en un escenario distinto. Y este escenario distinto nos pone frente a la necesidad de evaluar no solamente el contenido de la ley, sino también efectivamente que estamos frente a una serie de obligaciones y dependientes en materia de pueblos indígenas que todavía es necesario ver cómo vamos a sacar adelante. Y solamente por mencionar un tema que creo que es uno de los ejes emblemáticos en materia de consulta previa en el Poder Legislativo, es el tema de la propuesta
propuesta de ley de coordinación intercultural entre sistemas de justicia. Y en su momento, esta ley que busca llevar a la práctica el artículo 149 y que en su momento fue propuesto por el Poder Judicial como parte del trabajo que venían llevándose a cabo desde los congresos interculturales que venía llevando a cabo el Poder Judicial, se discutió en la comisión en su momento, se llegaron a establecer incluso metodologías ad hoc para llevar a cabo un proceso de consulta previa, pero una de las demandas claras de los pueblos indígenas en ese momento de las organizaciones nacionales fue que primero se modificase el reglamento del Congreso de la República antes de llevar a cabo esta propuesta de metodología ad hoc. Yo creo que, ahora viendo a la distancia, fue sano en el sentido de, es verdad, no podemos estar teniendo metodologías ad hoc y procesos ad hoc mientras no se lleve a cabo una real modificación estructural de lo que significa llevar a cabo procesos de consulta previa, porque tendríamos que estar haciendo procesos ad hoc dependiendo del proyecto que tengamos delante. Entonces creo que eso sí hay que señalarlo, ¿no? Como digo, estamos frente a un nuevo escenario, estamos en un escenario de carácter político donde lo que tiene que evaluarse es que efectivamente es el momento en el que se tiene que pensar retomando la discusión ya de las mesas de BAUA, cómo queremos llevar a cabo transformaciones en materia de estructuras normativas que den cumplimiento e implementación de las obligaciones que tiene el Estado peruano en materia de derechos de los pueblos indígenas. Y un tema más, que no solamente es modificar el reglamento, sino que para que se lleve a cabo una consulta previa, sino que al hacerlo lo que se está haciéndose es garantizar derechos colectivos de pueblos indígenas, y eso sí es algo que tenemos que señalar. No es modificar para que haya consulta únicamente, es modificar para que a través del proceso de consulta se garanticen derechos colectivos de pueblos indígenas, y justamente ese es el tema, porque mientras no haya ese proceso de modificación del reglamento, hacer la propuesta que tenemos aquí, ese conjunto de derechos de pueblos indígenas van a seguir pendientes de poderse llevar a la práctica sobre la base de propuestas legislativas que busquen garantizar condiciones de vida de estos pueblos, ¿no? Eso es lo que yo quería compartir a manera de reflexión. Sí creo yo que el proyecto cumple con la expectativa de las organizaciones nacionales, sobre todo aquellas que han venido trabajando desde hace ya bastante tiempo, como llevar a la práctica la propuesta de consulta previa en el ámbito del Pleno, en este caso, ¿no? Coincido en la necesidad de que este debate se lleve a otros escenarios, y creo que eso es algo que todos y todas estamos involucrados para llevar a la práctica. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Me gustaría continuar con la presentación del secretario técnico, el señor John Pérez, que es justamente quien nos va a explicar un poco cuáles son los procedimientos de participación ciudadana en el Congreso, cómo se desarrolla y en cuáles de ellos estaría entrando la consulta previa legislativa, ¿no? Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la gentil invitación para participar en este foro, tan importante foro en torno a una propuesta legislativa del congresista Marco Arana, que ha sido expuesta de manera clara y concisa por el doctor Javier La Rosa, a quienes felicitamos por poner en la agenda político-parlamentaria y por supuesto también jurídica un tema de tanta relevancia para el fortalecimiento del sistema democrático. Excusándome de entrar al tema de fondo, que sería la forma como se inserta la consulta previa en el proceso de creación de la ley, que es el fondo del proyecto, porque soy secretario técnico del Congreso de la República y es allí donde se va a producir el debate y aprobación de esta propuesta. Entonces, ganas no me faltan, pero bueno, he sentido hoy día por primera vez que no soy totalmente libre, ¿no? Pero bueno, voy a referirme en general a la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en la función legislativa, ¿no? Que dejando expresa constancia, como bien se ha dicho acá, que la consulta previa no es per se solo participación, ¿no? Comprende otros aspectos, pero creo que la participación
en la función legislativa y en la función parlamentaria en general, pudo haber sido el primer paso para ingresar a la inserción de la consulta previa en el procedimiento legislativo. Y luego voy a decirles por qué. Durante la exposición del doctor La Rosa, que ha usado variables que no son propiamente del derecho, ¿no?, como la legitimidad de las instituciones, me ha traído a la memoria un artículo que escribió él para la revista Cuadernos Parlamentarios que publica el Congreso de la República sobre la materia, en el cual incardina la consulta previa con la calidad de la democracia, ¿no? En realidad es una relación bien interesante, porque veo que le estamos poniendo bastante énfasis en el tema jurídico, en la legalidad, pero no hay que descuidar la legitimidad también, ¿no?, que es importante. Y bueno, la calidad de la democracia, que muchas veces se confunde con la legitimación del sistema democrático, es un concepto complejo en el cual la doctrina no ha encontrado uniformidad de criterios, ¿no? Sin embargo, la calidad de la democracia se mide con una variable muy importante que es la eficacia y la legitimidad de las instituciones, ¿no? Y también el concepto de calidad de democracia ha sido desarrollado desde una óptica o desde la perspectiva de la poliarquía que, como ustedes saben, desarrolló Dahl, una óptica procedimental, pero que muchos autores le han encontrado una falencia ahí, que es la ausencia de control del poder político, ¿no? Ausencia con que nosotros también coincidimos en denunciar, porque como decían nuestros abuelos, para muestra basta un botón, ¿no? La grave crisis de corrupción política que afecta al país y que afecta principalmente en los gobiernos regionales y locales es justamente una ausencia de control, ¿no? Se han relajado las instituciones de control y tenemos una ausencia de un macrosistema de control para controlar el poder político, ¿no? Sin embargo, existe otro grupo de autores que amplían el contenido de la democracia con aspectos más sustantivos y finalistas, ¿no? Ahí podemos citar a dos, ¿no? A Guillermo O'Donnell, quien sostiene que la democracia no solo es un régimen político, ¿no?, sino es un espacio de interacción entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Es un espacio de debate público, ¿no?, de participación, o como dice Manán, ¿no es cierto?, desde una posición democrático-deliberativa, que es la garantía de la discusión pública, es un criterio para explicar la calidad de la democracia. Este breve repaso de temas que ustedes conocen muy bien nos sirve para identificar el momento en que se encuentra la consulta previa con la calidad de la democracia. Es decir, se encuentra en esta interacción entre el Estado y sociedad, en este debate público de la cosa pública, y se encuentra también en la participación, ¿no?, la participación ciudadana, que es muy importante para legitimar las instituciones. Nosotros, por las razones antes señaladas, vamos a concentrarnos en este tema de la participación política, ¿no?, de la participación ciudadana, perdón, un tema aún incomprendido, un tema que genera temores, ¿no es cierto?, y sin embargo es soslayada, es omitida, sin considerar que esta sentida omisión genera muchos problemas para el sistema democrático, ¿no? Si recordamos el estudio, el informe del Latino Barómetro 2017, podemos encontrar ahí cifras muy preocupantes, ¿no? El apoyo a la democracia ha bajado a 45%, ¿no es cierto? Imagínense. Y si profundizamos un poquito más la mirada, el grado de satisfacción con la democracia está en 1/3, ¿no?
Es decir, en el caso de Perú, de cada 10 ciudadanos, entre 1 y 2 están satisfechos con la democracia, ¿no? Y eso, ¿por qué sucede? Justamente por la falta de participación ciudadana, que está generando un peligroso deterioro de la legitimidad de las instituciones, ¿no? Y claro, la doctrina ofrece pues varias alternativas para tratar este tema, ¿no? Nolen, el diseño institucional y el contexto, Sartori, la crisis de los partidos y la crisis de la representatividad, o Habermas, que dice que es la manipulación de los medios de comunicación a una sociedad despolitizada, ¿no? Pero bueno, esa era más o menos una mirada para agregar a la visión de legalidad o legalista una visión de legitimidad que con acierto ha incorporado el doctor Larrosa. Y brevemente quiero concentrarme en el procedimiento parlamentario, ¿no es cierto? Según el artículo 73 del reglamento del Congreso, el procedimiento parlamentario tiene 5 etapas. Una etapa postulatoria que comprende desde la idea de la ley, la presentación del proyecto de ley, ¿no es cierto? Y la segunda etapa es la etapa de estudio en comisión. Una vez que el proyecto es presentado, es decretado a 1 o 2 comisiones y allí se realiza el estudio especializado, ¿no? Es la etapa del estudio y debate especializado de un proyecto de ley. Luego, si este proyecto de ley es aprobado, entra una etapa de publicación, ¿no? en el portal del Congreso por 7 días, para que los ciudadanos puedan tomar conocimiento del dictamen emitido favorablemente sobre un proyecto de ley. Luego viene la etapa decisoria, que es el debate y la aprobación por el Pleno del Congreso, y finalmente la inserción de la ley en el ordenamiento jurídico, en cuyo caso la ley vincula o es obligatoria, su cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos. Descrito así en forma breve el procedimiento legislativo, podríamos llegar a la conclusión que la función legislativa es demasiado vertical, ¿no es cierto? El proyecto de ley nace en una oficina congresal, pasa a una oficina de comisiones, pasa al Pleno del Congreso, va al Presidente de la República, si es aprobado, se publica en el peruano y todos los ciudadanos tienen la obligación de cumplir la ley. ¿Acaso no cabría preguntarse, ¿y los destinatarios de la ley, que son los ciudadanos obligados a cumplir la ley, no merecen ser consultados? ¿No merece escucharse la voz de los ciudadanos respecto a una ley que va a ser de obligatorio cumplimiento por ellos? ¿No? La respuesta es muy sencilla, pero fíjense los mecanismos que tiene el reglamento del Congreso para escuchar la voz de los destinatarios de la ley son muy débiles. Para empezar, revisadas las estadísticas de los proyectos de ley, ningún proyecto de ley es consultado con los ciudadanos o debatido en una audiencia pública, o por lo menos se identifica quiénes van a ser afectados positiva o negativamente con el proyecto, ¿no es cierto? Luego, en comisiones, según el artículo 70 del reglamento, el dictamen debiera recoger un resumen de las opiniones que emiten las organizaciones de la sociedad civil, pero las comisiones solamente le piden opinión a las entidades del Poder Ejecutivo mayormente, ¿no? Y muy poco a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces esa verticalidad de la función legislativa se vuelve más fuerte, ¿no? Porque se le está consultando también a entidades del Estado. Entonces, el procedimiento, para no extenderme en demasía, el procedimiento parlamentario tiene mecanismos muy débiles de participación ciudadana. Por eso, esta iniciativa es una buena noticia, porque permite visibilizar la ausencia de legitimidad. Nosotros sufrimos
del síndrome de legalidad, ¿no es cierto? Nos preocupamos en demasía en la legalidad, ¿no es cierto? Y eso está bien, ¿no? Eso no está mal. Lo que está mal es que hagamos prevalecer la legalidad sobre la legitimidad, ¿no es cierto? El olvidarse de la legitimidad, eso sí está muy mal. Entonces yo les agradezco por su atención y ojalá haya el momento de poder ofrecer nuestros aportes a este proyecto de ley en concreto, que como repito es muy importante para repensar el procedimiento parlamentario, que en un Congreso monocameral es muy veloz, es muy acelerado y que no permite muchas veces la discusión de normas importantes con la ciudadanía. Y eso ha originado que muchas veces el Congreso tenga que derogar prontamente leyes que ha aprobado, justamente por falta de su discusión y de su consulta con los destinatarios de la ley que serán afectados positiva o negativamente con la norma. Muchas gracias. Y me gustaría dar pase a nuestra última panelista, Joana Liz Vega. Ella es representante del Ministerio de Cultura y quien nos hablará además de la experiencia desde el Ejecutivo en los avances y procesos de consulta previa. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la comisión y traerles el saludo del Ministerio de Cultura. Justamente en la mañana también estuvimos en otro evento compartiendo. Nosotros creemos que justamente este tipo de eventos nos ayuda a mirar un poco mejor de qué manera se puede seguir implementando la consulta previa y qué lecciones y desafíos tenemos, porque consideramos que ya en la implementación de la consulta previa en sí misma es un proceso de aprendizaje, ¿no? Justamente en un país en el que normalmente, históricamente, los pueblos han sido excluidos, la idea es que a través de la consulta previa se pueda, además, como señaló Gustavo, garantizar no solamente la consulta previa, sino también otros derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Nosotros queríamos mencionar que durante todos estos años, como bien se ha dicho, nosotros hemos emitido aproximadamente unas 5 opiniones sobre distintos proyectos de ley relacionados a la modificación del reglamento del Congreso para incorporar el procedimiento de consulta previa. Este es el último que hemos recibido. También el Ministerio de Cultura ha emitido una opinión formal sobre este proyecto de ley. Al respecto y en relación ya a las lecciones que tenemos como Ministerio de Cultura, acompañando todos los 35 procesos que tenemos ya con actas de consulta previa, es decir, que ya han culminado la etapa de diálogo, podemos indicar algunos temas que ya se han mencionado y discutido, quizás para tenerlos en la mente y abrir un poco el debate, que creo que ese es justamente el objeto de este evento, ¿no? Lo primero sería el tema del análisis de las afectaciones, ¿no? En el caso de cómo está regulada la consulta en la ley del reglamento de consulta para el Ejecutivo, existen 2 etapas fundamentales que creemos que son bastante complejas. Una es determinar cuáles son los pueblos afectados específicamente por alguna propuesta, y la otra es analizar en qué aspectos, de qué manera se estaría afectando ya específicamente con una determinada propuesta. Estas 2 propuestas, estos 2 análisis, según la ley de consulta, las tiene que realizar la entidad proponente, ¿no? En estos casos tendría que hacerlo el Congreso de la República. Lo que está justamente por mirarse es cuál es el órgano específico que se encargaría de hacer este análisis específico, ¿no? El proyecto de ley menciona que sería importante que los proyectos de ley ya incluyan una propuesta de análisis justamente de cómo se podrían afectar estos derechos, lo cual consideramos positivo, porque ya se empieza a mirar el tema de los pueblos indígenas de manera general, y creemos que los congresistas además tienen como responsabilidad garantizar este derecho, que es un derecho reconocido y vigente en nuestro país. Entonces sí consideramos que es importante incluir este análisis en los proyectos de ley, pero no perdamos de vista que más allá de que un proyecto de ley pueda tener un análisis de afectaciones, quien es el responsable de hacer y determinar finalmente cuáles son las afectaciones es la entidad, ¿no? Ahora, luego naturalmente en la experiencia hemos visto que estas afectaciones ya en los procesos de consulta previa entran en cuestión, ¿no? Probablemente lo que nosotros consideramos como afectaciones se ve nutrido con lo que los representantes de los pueblos indígenas justamente consideran como afectaciones. Y ahí está un poco la riqueza de la consulta previa, ¿no? La idea es que el Estado pueda proponer un primer análisis, pero este análisis se vea enriquecido con lo que los pueblos indígenas mismos consideran como afectaciones a sus derechos colectivos.
Entonces, eso es un primer tema que tendríamos que señalar, que el análisis de afectación de todos modos siempre va a corresponder a la entidad del Estado, aun cuando en los proyectos de ley se incluya esta posible primera mirada del análisis de afectaciones, ¿no? El otro tema es la oportunidad de la consulta. Yo creo que eso es lo más complicado de resolver en el tema de la consulta legislativa. Coincidimos, hemos analizado también justamente los escenarios que ha detallado el asesor Javier. Hemos visto, nosotros como ministerio tenemos 3 criterios para considerar justamente para mirar en qué momento se hace mejor la consulta. El primero de ellos es que exista suficiente información sobre lo que se propone. ¿De acuerdo? El segundo de ellos es que no sea tan tarde para que no se puedan incorporar ya los acuerdos. De manera que la propuesta todavía tiene que ser una propuesta en la cual se puedan incorporar los acuerdos a los que se llegue en la consulta. Y la última tiene que ver con lo que Javier llamó legitimidad, es decir, que tiene que ser una propuesta que tenga una primera viabilidad, ¿no? Entonces, sí es importante que la consulta no se haga tan pronto, porque eventualmente si se hace tan pronto, esa propuesta no sabemos si finalmente va a llegar a discutirse o no en el Pleno. Entonces sí consideramos que es importante que la propuesta que se lleve a consulta previa, también para no generación de falsas expectativas en los pueblos indígenas que hemos visto que sí es un problema, si es mucho antes, se corre el riesgo de que los pueblos piensen que esto se va a aprobar y que más bien demanden aprobación de algo que todavía no ha pasado las instancias correspondientes para que pueda llegar a su aprobación. Entonces sí es importante que la propuesta tenga una primera opción de viabilidad. Consideramos que, como se ha planteado, sería importante, adecuado, quizás hacerlo justamente después de la primera votación del Pleno. Ahora, sí es importante para nosotros mirar cómo podríamos ir adecuando los procesos de consulta, porque estas 2 primeras etapas, especialmente la identificación de los pueblos indígenas, sí es una etapa compleja, que merece un poco de tiempo y que a veces allí es donde sí se tarda un poco el proceso, que es lo que a veces podría incluso en algunos casos extender estos 120 días. Ahora, las propuestas de leyes naturalmente podría decirse que en tanto son nacionales, en la mayoría de casos tendrían que conversarse con las organizaciones nacionales. Sin embargo, quizás habría algunas leyes que también pueden tener incidencia regional o con pueblos específicos, ¿no? Lo otro era algunos comentarios generales. Consideramos, nosotros como ministerio hemos participado justamente del debate de la consulta legislativa del proyecto de la ley de coordinación. Hemos sido parte de esta iniciativa. Se intentó, como mencionó Gustavo, justamente un procedimiento ad hoc para tratar de avanzar con eso. Sí es nuestra preocupación que no se esté garantizando un poco la consulta previa y justamente se retrase en la aprobación de leyes tan importantes que garantizan otros derechos por la falta de modificación del reglamento del Congreso, ¿no? Sí es una preocupación para nosotros, que somos el órgano técnico especializado en esta materia, que recibimos un poco también las demandas de las poblaciones para que las leyes mismas se consulten, ¿no? Por último, es importante mencionar que si bien la consulta es un derecho importante que está empezando a implementarse de manera efectiva, sí consideramos que no es lo único, ¿cierto? Tenemos que seguir garantizando otros derechos. La consulta previa, por ejemplo, no es la solución para los conflictos, ¿no? Creemos que una buena consulta claramente va a prevenir conflictos, pero ciertamente la consulta previa no es el único mecanismo que nos va a permitir enfrentar conflictos con pueblos indígenas. No es el único derecho que se tiene que garantizar. Entonces, en ese sentido, yo confío que el trabajo de la comisión justamente nos dará, además de este proyecto, muchos otros proyectos que nos ayuden a seguir garantizando otro tipo de derechos, ¿no? Y por último, sí es cierto que hay un tema, una lentitud en la adecuación, justamente la ley y el reglamento, no solamente por parte del Congreso, sino también por parte del Ejecutivo. Hay algunos ministerios que ya han avanzado diciendo qué se consulta y qué no se consulta, como el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Cultura hace poco también publicó justamente una resolución que indica en qué casos se consulta. Estamos trabajando con distintos ministerios para que eso ya se ponga en papel. Entonces, yo creo que esperemos pronto que esto pueda aprobarse para poder garantizar la consulta también en el Congreso. Así que, bueno, muchas gracias. Esos son algunos de los temas. Seguramente seguiremos conversando sobre el tema.
Bueno, primero agradecer a nuestros panelistas por justamente los comentarios a este proyecto de ley y la siguiente fase en realidad dentro del programa es una fase de preguntas, ¿no? No sé si bueno, somos pocos, por lo cual es un poco más sencillo este proceso. No sé si alguien del público tuviese alguna pregunta. Si ya se tiene planificado alguna estrategia para garantizar que los acuerdos del proceso de consulta en el marco de Congreso se cumplan al momento de aprobar la norma. Es decir, que sean recogidos estos acuerdos, porque justamente eso es uno de los grandes retos en la implementación de la consulta previa legislativa, ¿no? De que se puede acordar algo en los procesos en el marco del proceso de consulta, pero finalmente se puede aprobar otra cosa que en esencia no necesariamente cumplan. Y eso ha pasado con los procesos de consulta, por ejemplo, de normas, ¿no? Como el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, el reglamento de la ley forestal, ¿no? Al momento de ver o darle seguimiento a estos acuerdos es un poco complicado cuando se trata, por ejemplo, de propuestas de artículos que se haya seguido como tal ese mismo parafraseo en la redacción final de la norma. Y en esto yo debo confesarles que mi opinión entusiasta que tuve cuando se hizo la primera versión en el año 2013, ha ido cambiando, o no sé si para decirlo de una mejor manera, ha ido un poco aterrizando, digamos, ¿no? O sea, inicialmente, cuando esto se hizo en el 2013, me tocó estar en esa época también ayudando en la Comisión de Pueblos, era que efectivamente, una vez que se aprobaba el acuerdo en el marco del mecanismo de consulta previa, esto iba a vincular a los congresistas, y los congresistas tenían que aceptar eso sí o sí. ¿Ya? Recuerdo durante el debate que se dio en la comisión, un congresista que además era el líder en ese entonces de la mayoría, no sé si ustedes recordarán al congresista Bugatás, ¿ya? Él sostuvo que eso era imposible de aceptar, ¿no? Que eso iba a ir contra el fuero mismo de los congresistas y iba a permitir, si se abría esa puerta, que luego hubieran otras formas de ya poder decirle, ustedes congresistas van a tener que dar cuenta de sus votos. ¿Ya? Eso me ha llevado con el paso de los años a pensar si tal vez, ya esto que voy a decir no lo había dicho antes, pero me ha llevado a pensar si tal vez es mejor pensar justamente en buscarle otro momento al desarrollo de la consulta previa, es decir, no esperar, no llegar al pleno, sino hacerlo en la comisión, una vez que haya sido aprobado el dictamen. ¿Por qué? Porque si el proyecto de ley es dictaminado, ¿no? En una comisión, en este caso en la Comisión de Pueblos, ese dictamen se lleva a consulta y esto de algún modo puede ser todavía corregido. En el supuesto que regresa a la comisión el dictamen y quieren cambiar el acuerdo de los congresistas, digamos, eso debiera significar a mi modo de ver una nueva consulta, porque estoy cambiando el acuerdo, ¿no? O sea, es válido que los congresistas quieran cambiarlo, pero eso debería significar una nueva consulta para decirle a los pueblos consultados, hemos cambiado, pues por decisión de los congresistas hemos decidido cambiar. Y creo que por una cuestión, digamos, de la dinámica parlamentaria, ese espacio es más fácil de hacer a nivel de la comisión, donde son, en el caso de la Comisión de Pueblos, por ejemplo, son 16 congresistas, eso es más manejable, que hacerlo cuando ya estamos en el Pleno, que son 130 congresistas. Entonces, eso me lleva a pensar, a sostener eso, ¿ya? Esto es algo que tendrá que, de algún modo, cuando se haga el estudio en la comisión, tendrá que evaluarse, ¿no? Pero esa es, digamos, mi opinión desde afuera, ¿ya? ¿No? De haber sido, me tocó, como les digo, hacer la propuesta, pero hay que verla cómo la hacemos, hacer que esto salga a la luz, pues, ¿no? Porque si nos ponemos en plan maximalista, que puede ser muy interesante para efectos de que uno digamos, quede bien ante las organizaciones, ¿no? Pero no sale la propuesta. Entonces hay que buscar, creo, tener una dosis de realismo político ahí. Es una de las cosas que he aprendido en el Congreso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso era lo que es, ¿no? Una de las cosas que
me dejó la experiencia y nos dejó la experiencia de quienes estuvimos involucrados en la reglamentación de la ley de consulta previa es que llega un momento en el que debes pensar de una forma muy pragmática. ¿A qué me refiero? Y creo que lo mencionó Johanna Liz. El Viceministerio de Interculturalidad es el órgano técnico en materia de pueblos indígenas y consulta previa para el Poder Ejecutivo, ¿no? Así es, tal cual. Entonces, ¿cuál va a ser el órgano técnico dentro del Congreso de la República que va a orientar estas consultas, ¿no? ¿A qué me refiero? Ya sea que se lleve a cabo en la comisión o que se lleve a cabo en el pleno, tú tienes que tener un equipo de personas que se dediquen a hacer consultas. Claro, no van a estar constantemente haciendo consultas previas, pero tienes que tener este grupo de personas que sepan cómo convocar a las organizaciones indígenas, cómo sentarse para elaborar la metodología, cómo llevar a cabo las etapas, cada una, porque cada etapa también exige cierto expertise. Y un punto más es el manejo presupuestario, ¿no? Porque hacer una consulta, y creo que eso también hay que discutirlo en esos términos también, primero que no, hay plazos, es cierto, pero no es una cosa que se haga de una forma tan rápida, ¿no? En términos de presupuesto. O sea, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, si estamos hablando de consultas nacionales, si van a ser eventos macrorregionales, si van a haber componentes comunicacionales, si van a haber traducciones, interpretaciones. Es decir, estamos hablando también de construir, ¿no? Un equipo que pueda responder a esta demanda, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que se lleva a cabo la modificación y efectivamente va a ser en el Pleno del Congreso de la República entre primera y segunda votación. Entonces, el primer proyecto que se decide sacar a consulta previa es el de coordinación de cultura del sistema de justicia, ¿de acuerdo? Que, si no mal me equivoco, la Comisión de Justicia ya está empezando a discutir al respecto, ¿no? Entonces, los congresistas de la Comisión de Justicia van a tener que estar involucrados de alguna manera, porque no es que lo dejan al Pleno y ya. O sea, ¿quién es el Pleno? O sea, ¿quién es la cara en el Pleno que va a hacer la consulta? ¿No? El congresista que presentó el proyecto, el presidente de la Comisión de Justicia, el presidente de la Comisión de Pueblos, o sea, quién es la cara que hace las consultas en el Pleno y quién es el equipo detrás de esa cara que va a hacer la consulta, y luego también de dónde sale el equipo administrativo, porque por ejemplo, si tú quieres hacer un evento macrorregional en Iquitos, tienes que pensar en términos de movilización de las organizaciones indígenas, estamos hablando de, por ejemplo, una reunión en Puno, una reunión en Cusco, estamos hablando de cosas que exigen también pensar en esos términos cuando estamos frente a este tipo de consultas previas, ¿no? Eso quería agregar. Sí, agregando lo que justamente señala Gustavo, justamente esa era una preocupación, ¿no? Porque ¿qué pasa si un proyecto de ley justamente se mencionaba que podrían, incluso aquellas leyes que ya han sido aprobadas, sí podrían haber tenido algún alcance de afectaciones? Entonces, ¿cómo es que estas propuestas no han pasado por consulta? No hay una especie de alerta, ¿no? Por ende, coincidimos con Gustavo que sí sería bueno que exista alguien, justamente se determine un órgano en el Congreso que pueda analizar la procedencia o no procedencia de la consulta, más allá de en qué momento se realice, sino que respecto de este proyecto se va a realizar consulta. Ya, perfecto, de modo que nos da todo el tiempo necesario, porque ciertamente, como bien ha dicho Gustavo, esto no es solamente hacer la consulta, esto merece muchísimos temas administrativos, logísticos, de coordinación y de presupuesto, de recursos. Entonces, claro, sí me salta un poco la preocupación de que si bien podría ser en la comisión, que podría hacerse, claro, hacer una nueva consulta no resulta quizás tan posible a nivel de recursos o de logística, ¿no? Entonces, creo que eso sí es un tema a considerar. Sería bueno también que se alerte eso, que un órgano justamente del Congreso se encargue de determinar si procede o no la consulta respecto a un determinado caso para que se pueda planificar el desarrollo de una consulta, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, sino para ya llegar un poco al cierre del evento. Bueno, aquí, antes de darle el paso a Gustavo Zambrano, quien va a dar un poco las palabras finales de este evento, en tanto es representante del IDEPUC, y el IDEPUC ha sido además la institución que ha apoyado en la organización de este evento, sí me gustaría cerrar con algunas cosas, ¿no? Algunas precisiones justamente del panel. Una de ellas es que creo que coincidimos en que sin un proyecto de consulta o sin una ley de consulta previa legislativa vamos a seguir teniendo normas que afectan o vulneran a pueblos indígenas paralizadas, ¿no? O sea, normas que no van a llegar a ver la luz,
porque no hay justamente desde el Congreso un procedimiento. Y el otro tema a rescatar justamente es lo que señalan Joana Liz y Gustavo respecto a la creación de un órgano técnico, en tanto en la temática de pueblos indígenas además es transversal, no es solo exclusiva de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. La temática en temas de pueblos indígenas va a estar probablemente presente en cada una de las comisiones del Congreso y por ende se requeriría un órgano técnico que pudiese dictar un poco los lineamientos, ¿no? Estas recomendaciones además desde la Comisión de Pueblos las hacemos propias a fin también de elaborar el dictamen del proyecto de ley, el cual está en construcción, ya que estamos ahora en más una fase de difusión y volver a poner el tema en debate de la consulta previa legislativa, ¿no? Ahora sí, le doy el pase a Gustavo para el cierre del evento. Bueno, me han pedido que dé las palabras. El presidente del IDEPUC, el doctor Salomón Lerner, se disculpa por no poder estar acá, se encuentra enfermo. Y nuestra directora ejecutiva, la doctora Elizabeth Salmón, tuvo un percance ahora en la mañana regresando de una actividad, pero eso no han podido estar acá. Pero sí estaban muy interesados en que este tipo de actividades no solamente se realicen, sino que se sigan realizando. Nosotros desde el Instituto tenemos una línea de trabajo en materia de pueblos indígenas y es nuestro interés seguir participando, garantizando que estos espacios puedan seguirse dando, estos intercambios, ¿no? Solamente quería cerrar con algunas ideas que sí se me vienen a la mente a manera de anécdotas. Hace una semana hemos presentado una investigación que tuve la oportunidad de coordinar sobre el proceso de Bagua, que les invito a leer, ya se encuentra en la página web, y bueno, también en físico. Y una de las cosas que recordábamos es algo que señaló el congresista, yo quisiera quedarme con esas palabras, es que o sea, lo de Bagua fue demasiado movilizador en términos de lo que pasó, las deudas que se generaron, las responsabilidades aún sin establecerse, etcétera, etcétera, pero lo de Bagua también significó el inicio de que la temática de los pueblos indígenas, tal como la estamos trabajando el día de hoy, haya ingresado en el aparato del Estado, ¿no? No estaríamos hablando de consulta previa, no estaríamos frente a discusiones alrededor de garantizar derechos colectivos de pueblos indígenas, si es que estas situaciones tan dramáticas no habían sucedido. Y eso nos debe llevar a reflexión. No es necesario esperar a que pasen situaciones como la que ocurrieron aquel 5 de junio del año 2009 para poder recién ponernos a discutir cómo garantizar condiciones de vida de pueblos indígenas, cómo llevar a cabo modificaciones de normas en materia de pueblos indígenas o cómo responder frente a la gran demanda histórica que tienen los pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional. Creo que este es un momento en el que el interés de la Comisión y el Congreso de la República deben estar tratando no solamente de verlo en términos formales, sino en términos de garantizar derechos. Y creo que esa es una recomendación que desde mi persona, en este caso, me permito hacer, ¿no? No solamente hay que modificar, creo que eso es algo que creo que ha quedado claro acá, sino hay que modificar porque hay que garantizar derechos. Y derechos colectivos de pueblos indígenas, porque además hay una deuda que estamos arrastrando de algún tiempo atrás. Esas son mis palabras finales. Yo quiero, agradecerles por su disposición, por poder estar acá, agradecer a los comentaristas, panelistas, la presencia del congresista, los asesores, asesoras, y de nuestra parte, muchísimas gracias, y bienvenidos a esta de su casa para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias.